¿Crees que alguien puede morir 4 veces y regresar con advertencias que podrían salvar al mundo? Este mensaje llegó a nuestra bandeja de entrada de Malline Carter, una madre de 44 años de Montana que afirma haber muerto de 4 maneras diferentes y haber conocido a Jesucristo en cada una. Pero aquí está el giro inesperado: con cada muerte, él le mostraba un atisbo de lo que se avecinaba en junio de 2025, y no todo era paz. No solo flotó hacia la luz, cayó bajo avalanchas, se desplomó por acantilados, se quemó en llamas y se ahogó en una violenta tormenta. Lo que vio después de cruzar al otro lado fue demasiado poderoso para mantenerlo oculto. Esta es su experiencia sin editar, exactamente como ella la describió. Era una tranquila mañana de martes. Nada inusual. Acababa de dejar a los niños en el colegio, me preparé un té de menta y decidí dar una caminata en solitario por mi sendero favorito. La nieve se había asentado hermosamente en la cima de la montaña la noche anterior, intacta y perfecta. Recuerdo sentirme tranquila, tan tranquila que casi sentía como si algo me estuviera observando, no de forma inquietante, sino consciente. A mitad del sendero, me detuve a tomar una foto de la cresta cuando oí un crujido sobre mí. No era un trueno, era más agudo, como si algo se desgarrara. Miré hacia arriba. Fue entonces cuando toda la ladera cedió. No había tiempo para correr, ni espacio para pensar. Un muro blanco se derrumbó. Se lo tragó todo, incluso a mí. Al principio no sentí miedo, sentí sorpresa. Siempre pensé que la muerte sería dolorosa o aterradora, pero fue silenciosa. La nieve me llenó la boca, los oídos, los pensamientos, y luego la quietud. Mi pecho dejó de moverse, pero estaba consciente, casi flotando, como si mi cuerpo estuviera enterrado pero mi alma ingrávida sobre él. Entonces, todo se volvió dorado. Abrí los ojos. No estaba en la tierra. No había cielo, ni suelo, solo espacio y luz que se extendían hasta el infinito. Y en medio de todo eso estaba él. No tuvo que decir su nombre. Sabía que era Jesús, no por imágenes de la iglesia, ni por historias. Simplemente lo sabía. No movió los labios, pero lo oí dentro de mí, a través de mí. No has terminado, dijo. Pero debes ser testigo. Entonces, una visión se abrió a nuestro lado. Vi gente, familias, desconocidos, vecinos, de pie en campos abiertos, iglesias, estacionamientos, llorando, abrazándose. Algunos estaban arrodillados. Parecía dolor, pero no lo era, era alegría, una especie de alivio espiritual, como si hubiera pasado una tormenta y el aire fuera fresco por primera vez en sus vidas. Una certeza me llenó: junio de 2025, sin fecha, solo un suave tintineo con ese tiempo grabado a fuego en mi espíritu. No me lo explicó, solo me dejó sentirlo: la unidad, la luz, la paz. De repente volví, jadeando, las enfermeras gritando, una máquina chillando a mi lado. Me habían sacado de la nieve 15 minutos después de que dejara de respirar. De alguna manera, no había congelación ni daño cerebral, solo costillas rotas y una muñeca rota. Pero en mi interior, algo más se abrió paso. No les conté a los médicos lo que vi, todavía no. No estaba lista para que me miraran como si hubiera perdido la cabeza. Pero no había perdido nada, había ganado algo que no pedí: una llave. Y podía sentirlo. Esto era solo el principio. 6 semanas después, acababa de volver a caminar con bastón. Mi amigo se ofreció a llevarme a mi cita de fisioterapia. Esa mañana no me sentía bien, tenía el estómago revuelto, pero lo atribuí a los nervios. La carretera estaba helada. Nos reímos mientras escuchábamos una vieja canción country en la radio, y entonces el coche chocó contra el hielo. Todo dio vueltas. Fue como si el tiempo se hubiera doblado por la mitad. Dimos una vuelta, 2, y luego rodamos por una pendiente. Recuerdo la sensación de mi cuerpo elevándose en el aire, sin peso ni gravedad,
solo la aterradora claridad instantánea de saber que no sobreviviría al siguiente segundo. Cuando el mundo se detuvo, abrí los ojos, pero no eran los restos lo que veía. No había metal ni sangre, solo una densa y suave niebla gris a mi alrededor. Olía a lluvia y a pavimento. Podía oír el agua correr cerca como un arroyo poco profundo. Y entonces, a través de la neblina, la misma presencia de nuevo. No caminaba, no tenía por qué hacerlo, simplemente estaba allí, completo, atemporal y tan quieto. Su túnica no se movía con el viento porque no había viento, solo un silencio zumbante que detuvo todos mis pensamientos. Esta vez solo dijo una cosa: estás observando demasiado de cerca. ¿Usa tu conocimiento? Entonces se desplegó otra visión. Esta se sentía más pesada. Vi pantallas de noticias de todo el mundo, algunas que no podía leer, en diferentes idiomas, pero las imágenes eran nítidas. Dos hombres estaban frente a frente en una mesa larga. Entre ellos, un mapa de tierra quemada. Detrás de uno de ellos había una ciudad que reconocí, Jerusalén. Detrás del otro, un símbolo que reconocí de la bandera de Irán. No gritaban, ni siquiera hablaban. Ambos guardaron silencio. Y entonces, lentamente, uno sacó algo de su pecho, como una insignia o un símbolo de poder, y lo colocó sobre la mesa. El otro lo siguió. Asintieron, no con acuerdo, sino con resignación, como si la guerra ya no valiera la pena. Lo presentía en mi espíritu: algo grande ocurriría en junio de 2025 que detendría la propagación del fuego, un momento de gracia. No paz todavía, pero un momento. La niebla se disipó. El frío del mundo real me golpeó. Los paramédicos me sacaban de entre los escombros. Mi amigo sobrevivió con una pierna rota. Yo tenía el cráneo fracturado y un collarín ortopédico, pero de alguna manera volvía a respirar. Cuando cerré los ojos más tarde en esa habitación de hospital, me susurré: eso no fue un accidente. No se suponía que me fuera todavía. Algo quería que siguiera viendo, recordando y compartiendo. Esto no había terminado, ni de cerca. Me llevó casi 4 meses sentirme con fuerzas para volver al trabajo. Siempre había sido voluntaria a tiempo parcial con un grupo local de vivienda comunitaria. Ayudábamos a instalar la calefacción en un edificio abandonado durante una repentina ola de frío. Era un edificio de ladrillo de 3 plantas, parte del antiguo barrio al que ya nadie iba, frío, polvoriento, olvidado. Esa tarde, entré para revisar las tuberías de agua. El aire estaba inusualmente quieto. Uno de los calentadores había empezado a fallar, y al principio olía algo tenue, luego más fuerte, cables de plástico quemados, luego crujidos. Recuerdo gritarles a los demás que salieran, y entonces, ¡zas!, una explosión me tiró hacia atrás. Todo se volvió naranja. El mundo se inclinó de lado. No podía ver nada a través del humo. Mis pulmones comenzaron a paralizarse. El fuego trepó por las paredes como si hubiera estado esperando ese momento. Caí con fuerza. Mi cara golpeó algo y entonces todo se volvió negro. Pero ya no era la misma oscuridad de antes. Esta se sentía densa, como terciopelo. No podía moverme. No flotaba, esta vez estaba atrapado en ella. Y entonces, justo delante de mí, apareció una pequeña puerta blanca, como si hubiera sido excavada en la oscuridad. Al acercarme, una cálida luz se filtró por las grietas. Abrí la puerta con las manos, y allí estaba de nuevo, de pie, en la misma quietud, pero esta vez con una expresión diferente, más triste, pero también paciente, casi como un profesor que observa a un alumno comprender algo por fin. No habló de inmediato. En cambio, levantó la mano y abrió otra visión. Esta me hizo temblar las rodillas. Vi a cientos de niños formando filas en lo que parecía una zona devastada por la guerra. Algunos estaban descalzos, otros sostenían libros rotos.
Una mujer caminaba entre ellos, entregándoles a cada uno un paño blanco. Al abrirlo, los paños se convertían en comida. A lo lejos, la gente se reunía para reconstruir refugios hechos con chatarra y tiendas de campaña. El cielo estaba tranquilo y despejado. Entonces dijo, el fuego vendrá, pero también los constructores. Sentí en mi interior que esto estaba relacionado con la visión anterior, algo destructivo, tal vez una guerra, tal vez un desastre natural, pero después, no caos, sanación. Algo sobre junio de 2025, de nuevo, resonó en mi pecho como un redoble de tambor. Entonces todo se desvaneció. Desperté en una camilla, tosiendo hollín negro. Los paramédicos dijeron que el edificio se derrumbó minutos después de que me sacaran. Tenía quemaduras de segundo grado en los brazos y el cuello, pero estaba vivo. No pude hablar durante 2 días, pero sí podía pensar, y seguía oyendo sus palabras, el fuego vendrá, pero también los constructores. Y en eso, había algo que se sentía aún más fuerte que la supervivencia, un propósito. Después del incendio, no pude dormir durante semanas. No por pesadillas, sino por algo más, un peso en el pecho que no podía quitarme de encima, como un secreto que intentaba abrirse paso. Empecé a escribir en un diario cada noche, intentando recordar cada detalle de lo que había visto, de lo que había oído. Sabía que nada de esto era casualidad. Entonces, una noche, volvió a ocurrir, pero esta vez no me estaba muriendo físicamente. Simplemente estaba sentado en la cama, envuelto en mantas, exhausto y aún recuperándome. Mis ojos se volvieron pesados. Parpadeé, y la habitación cambió. Ya no estaba en mi casa. Estaba de pie en un campo bajo un cielo oscuro. La hierba se movía como un océano suave. En medio del campo había una farola, brillando con una luz dorada. Junto a ella estaba Jesús. Se giró hacia mí y dijo algo que jamás olvidaré: algunas cosas se muestran cuando el cuerpo se quiebra, otras solo cuando el espíritu se aquieta. Se hizo a un lado y me indicó que mirara a la luz de la lámpara. No era fuego, no era una llama, era un recuerdo. Dentro, vi gente que conocía y gente que no. Estaban reunidos, preparando comida para desconocidos, limpiando heridas, rezando juntos en diferentes idiomas. Algunos llevaban símbolos religiosos, otros no. Pero todos los rostros compartían una cosa: esperanza. Entonces la visión se amplió, de calles locales a ciudades, de ciudades a países. Pude ver pequeños puntos de luz en el mapa que se hacían más brillantes a medida que más personas se unían. El mundo no era perfecto, pero lo intentaba, decidía volver a preocuparse. Me miró de nuevo y dijo: este es el primer evento. Comenzará suavemente, como un amanecer que nadie percibe hasta que la luz toca su piel. Le pregunté, sin decir nada, ¿cuándo? La palabra, junio, resonó de nuevo, pero esta vez envuelta en música, algo apacible, constante. Empecé a llorar, no de miedo, sino porque vi lo que el mundo podría ser, lo que podríamos ser. No se despidió. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la luz hasta que ésta lo envolvió por completo. Al instante siguiente, desperté en mi cama, con la almohada empapada de lágrimas. Anoté cada detalle que recordaba. Esa misma mañana, llamé a una mujer con la que no había hablado en más de 5 años, solo para decirle que la perdonaba. Ella lloró. Yo lloré. Fue como la primera grieta en un muro largo y congelado, y comprendí, quizás por primera vez, por qué me había mostrado esa visión: el cambio no empieza con el mundo, empieza con nosotros. Regresé tosiendo, sentía la garganta como si se hubiera tragado fuego, y el pecho me dolía como si algo pesado estuviera sentado sobre él. Las luces sobre mí estaban borrosas. No podía moverme, había tubos por todas partes, las máquinas pitaban sin parar. Las paredes eran blancas, demasiado blancas, y el frío no solo me envolvía el cuerpo, me llegaba a los huesos. Pero estaba viva.
Una enfermera se acercó y dijo en voz baja, «Casi te perdimos otra vez. Dejaste de respirar durante 3 minutos, pero tu corazón volvió a latir. Como si algo te hubiera jalado de vuelta». No respondí, no porque no quisiera, sino porque no podía explicarlo. Como le dices a alguien que acabas de ver a Jesús junto a una farola brillante en medio de un campo que no existe, ¿en ningún mapa? El médico dijo que necesitaría semanas de recuperación, pero no pensaba en mi cuerpo, pensaba en lo que veía, en lo que me mostraba, la luz, la gente, el cambio que se avecinaba. No sabía cómo ni por qué, pero de una cosa estaba seguro, era real. Allí tumbado en silencio, comprendí algo aún más profundo, me estaban preparando. Las quemaduras, los choques, las visiones, no eran algo casual. Eran una cadena de mensajes del cielo, y yo era el eslabón. La enfermera me ajustó la vía intravenosa y me dijo, «Tienes suerte de estar aquí». Pero yo sabía que no era así. No era suerte, me habían elegido para presenciarlo. Ocurrió durante lo que debería haber sido un retiro tranquilo. Un grupo local de mujeres me invitó a pasar un fin de semana cerca del Parque Nacional Glaciar. Las montañas eran impresionantes. Hicimos una corta caminata cerca de un mirador panorámico, recuerdo reírme, con una taza de café en la mano, disfrutando del paisaje. Pero mi pie se enganchó en una roca suelta, resbalé. No tuve tiempo de gritar, solo el sonido del viento y la horrible sensación de que me estaba cayendo. Pero nunca toqué el suelo. En cambio, abrí los ojos en el aire, suspendida en un espacio blanco y brillante. No fue una caída, fue una transición. Estaba entre respiraciones, entre latidos, pero más despierta que nunca en mi vida. Y allí estaba él de nuevo, de pie, inmóvil en el centro de la claridad, con los brazos a los costados y los ojos llenos de conocimiento. Esta vez no habló, solo levantó una mano, y una visión se abrió de nuevo. Esto me dio escalofríos, vi fuego, sí, pero luego agua. Vi 2 países al borde de la guerra. Supe instintivamente que eran Israel e Irán. Pero algo ocurrió, un instante, una decisión. Uno cedió, el otro lo siguió. No fue paz, pero fue una pausa. Una interrupción divina. Fue entonces cuando lo oí, junio de 2025. Observa cómo el mundo elige la misericordia. Entonces la luz se desvaneció, y abrí los ojos en una cornisa a 1,5 metros por debajo del acantilado, milagrosamente a salvo. Mis amigos creían que estaba muerta, pero no. Me lo mostraron, y lo que vi todavía me atormenta. Cuando lo vi esta vez, su presencia se sintió más pesada, aún amable, aún apacible, pero seria. La atmósfera a nuestro alrededor estaba cargada de significado, como si cada molécula del espacio guardara un secreto. No habló de inmediato, solo me miró, y de alguna manera supe que no me iba a gustar lo que venía después. Entonces, sin previo aviso, me encontraba en un balcón con vistas a una enorme ciudad. Las sirenas resonaban a lo lejos, el cielo estaba oscuro, no por la noche, sino por el humo. Los edificios tenían agujeros, las carreteras estaban agrietadas. La gente se dispersaba, pero no por pánico, sino por decisión propia. Se alejaban de la destrucción. Jesús estaba a mi lado y me dijo, «Mira lo cerca que está el mundo». Vi a un hombre con barba temblando detrás de un podio. Las cámaras disparaban, pero nadie sonreía. No estaba dando un discurso, estaba anunciando un acuerdo, una tregua, una última oportunidad. Podía sentirlo en mi espíritu, este momento, esta pausa, me la había concedido el cielo. Pero era frágil, muy frágil. Entonces Jesús se volvió hacia mí y me dijo una frase, «Debes decirles que elijan con sabiduría». Asentí con lágrimas en los ojos. No sabía cómo se lo diría al mundo, pero sabía que tenía que intentarlo. Cuando me tocó el hombro, sentí un calor que me recorrió el cuerpo. Entonces volví a oír la fecha, como un trueno susurrando entre las nubes,
junio de 2025. La escena se desvaneció, y supe que no era solo un mensaje, era una prueba. Regresé jadeando, como si hubiera estado bajo el agua durante horas. El sol me cegaba, y solo oía voces, apagadas al principio, luego más agudas. Mi amigo estaba arrodillado a mi lado, llorando, alguien más llamaba a emergencias. No podía moverme, ni siquiera podía hablar. Pero por dentro, estaba completamente despierto. No solo sobreviví a otra experiencia cercana a la muerte. Me dieron otra pieza de un rompecabezas que no había pedido resolver. Acostado en esa cornisa rocosa, me sentí desconectado de mi cuerpo, pero completamente consciente de mi alma. Me llevaron al hospital más cercano. Los médicos dijeron que tenía una conmoción cerebral leve y costillas magulladas. El personal me preguntaba constantemente si recordaba algo. Asentí, pero permanecí en silencio. ¿Cómo explicas que viste naciones al borde de la destrucción y escuchaste a Jesús decir: el futuro depende de nuestra sabiduría? De vuelta en mi cama de hospital, cerré los ojos y repasé cada imagen, las manos temblorosas, el horizonte polvoriento, la palabra misericordia resonando una y otra vez. No era solo una visión política, era un mensaje espiritual envuelto en acontecimientos mundiales. No era una profetisa, solo era una mujer que se cayó de un precipicio y vio las manos del cielo sosteniéndonos a todos en su lugar. A duras penas, y por primera vez, me sentí aterrada y profundamente honrada. Algo se avecinaba en junio de 2025, y ya no observaba desde fuera. Ahora formaba parte de ello. Se suponía que sería una simple entrega. Una iglesia local estaba recogiendo mantas y comida enlatada para las familias desplazadas. Llegué poco antes del anochecer. La parte trasera de la iglesia estaba abierta, tenuemente iluminada. Habían traído una estufa para evitar que los suministros se congelaran. Apenas di 2 pasos cuando algo olió mal, goma quemada, cables derretidos. Antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda, la habitación explotó. No sentí dolor, solo fuerza. Mi cuerpo salió despedido hacia atrás, y lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue un estante de colchas dobladas incendiándose. Luego, silencio, un silencio profundo y denso. Abrí los ojos y me encontré en una enorme sala, sin techo, llena de una luz que no provenía de ningún sol. Venía de arriba, pero no como la luz de la tierra, estaba viva, pulsando. En el centro del espacio estaba Jesús de nuevo. Sus ojos se clavaron en los míos, serios, no enojados, no suaves. Entonces abrió las manos y con ellas, otra visión, vi casas quemadas hasta los cimientos, barrios enteros reducidos a cenizas. Pero la gente no gritaba, construían, madera, piedra, las manos de los demás. No estaban enojados, estaban decididos, concentrados. Estaban recuperando la vida. Jesús dijo: lo que se arrebata con el fuego, se devolverá con amor. Entonces miró hacia el horizonte. A lo lejos, vi una pantalla digital que mostraba las palabras: Semana de la Unidad Global de junio de 2025. No sabía qué significaba, pero estaba relacionado con algo real, algo que se estaba gestando. Entonces desperté en una camilla. El olor a humo aún me impregnaba los pulmones. Me dijeron que no tenía quemaduras, ni una sola, solo moretones. Pero dentro de mí, algo mucho más permanente se había quemado. Esta vez, la visión no me causó dolor, fue en un sueño real, pero sabía que era algo más. Estaba en un vasto jardín. El cielo era una mezcla de oro y violeta. Los árboles brillaban con el rocío, la tierra se sentía cálida bajo mis pies, como si guardara un recuerdo. Jesús apareció a mi lado, caminando lentamente, esta vez sin túnica, vestía ropa sencilla como un carpintero. Sonrió con dulzura y dijo: esto es lo que construirán después de la tormenta. Entonces levantó una mano y la giró hacia el cielo. Brilló y cambió,
revelando una serie de imágenes como una película viviente. Vi niños jugando en escuelas que antes estaban abandonadas. Vi ancianos tomados de la mano de jóvenes en lo que parecían hogares comunitarios. Vi centros de sanación, no hospitales, donde la gente acudía para recuperarse emocional y espiritualmente, libremente. No había fronteras, la gente se desplazaba entre pueblos y ciudades no para escapar, sino para conectar. Dijo, lo llamarán avivamiento, pero es más antiguo que las palabras, es recordar. Entonces oí una melodía como miles de voces tarareando juntas, y allí estaba de nuevo, junio de 2025, escrito con luz en el cielo. Solo que esta vez, venía con una segunda palabra, pacto. Me volví hacia él y le pregunté, ¿lo lograrán todos? Me miró con gran compasión y susurró, todos pueden, pero no todos lo elegirán. Desperté con lágrimas corriendo por mis mejillas, aferrada al diario que guardaba junto a mi cama. Garabateé la palabra, pacto. Lo que me mostró no era solo una posibilidad, era una promesa, si la aceptábamos. Cuando desperté después de la explosión, casi no tenía voz, sentía los pulmones llenos de grava. No pude hablar sin toser durante casi 3 días. Los médicos dijeron que no tenía daños en las cuerdas vocales, pero algo había cambiado. No solo me sentía quemada, me sentía reescrita. Cada sonido que oí a partir de ese día tenía un eco, como si el mundo se hubiera dividido en 2 capas, la física y algo más profundo. Como si Dios hubiera dejado la puerta entreabierta lo justo para que pudiera oír su susurro a través de todo. Incluso mi familia notó que no era la misma. Permanecí en silencio por más tiempo, lloré al ver a un desconocido sonreírle a la cajera, me disculpé con gente a la que antes ignoraba. Algo había cambiado para siempre. No pude quitarme de la cabeza lo que dijo, lo que se lleva con el fuego, se devolverá con amor. Esa frase me quedó grabada en el pecho. Cada vez que veía una noticia sobre un conflicto o una tragedia, buscaba a quienes reconstruían, y siempre estaban allí, trabajando en silencio tras bambalinas. Como dijo Jesús, el tercer evento no fue solo una predicción, fue una invitación, una instrucción. Volví al voluntariado, esta vez no por obligación, sino como un acto sagrado. Incluso doblar mantas me parecía sagrado. Y aunque tenía miedo de lo que pudiera venir después, una pequeña parte de mí, enterrada pero radiante, me sentía lista. Como si ya no fuera solo Meline Carter, madre de 2 hijos, ahora era una mensajera, portadora de destellos de lo que podría ser si el mundo tan solo escuchara y amara. Era una sencilla tarde de verano. Las nubes se acumulaban sobre nuestra casa de campo, más densas de lo habitual. Una tormenta repentina se desató. Salí corriendo a cubrir unas herramientas que había dejado cerca del cobertizo cuando un crujido ensordecedor rasgó el cielo. Llovió a cántaros al instante, como si alguien arriba hubiera abierto un grifo a toda potencia. Antes de poder volver al porche, me caí en una zanja de drenaje, normalmente poco profunda, pero ahora se había formado una rápida corriente de lodo. Mis pies se desplomaron, mi cabeza golpeó una roca. No sentí que me ahogaba, solo sentí silencio y luego agua, agua inagotable. Pero no estaba en pánico. Estaba consciente, flotando en un vacío azul negruzco. El peso del mundo había desaparecido, podía respirar, aunque estaba bajo el agua. El agua era como un recuerdo, envolviéndome como una cálida manta de la infancia. Entonces, desde las profundidades, apareció una luz, no arriba, sino dentro. Jesús surgió de esa luz, como si hubiera estado esperando en el fondo de todo. No parecía triste, no parecía apresurado, parecía haber terminado, como si me hubiera mostrado lo que necesitaba saber. Extendió la mano y el agua que nos rodeaba se disipó. De repente, nos encontramos en un vasto desierto estrellado. Señaló el cielo, allí, escritas en suave oro, estaban las palabras, junio de 2025, el despertar. Susurré, ese es el final. Él respondió, no, es el principio del regreso.
La tormenta limpia lo que el orgullo ha enterrado, y de ella surgirá la verdad. Entonces todo quedó en silencio, y así, tosí agua fangosa en los brazos de mi esposo mientras me sacaba de la zanja. Pero algo había cambiado para siempre. Este era el mensaje final, y apenas comenzaba. La visión final no llegó en fuego, ni viento, ni agua, llegó en calma. Acababa de regresar a casa del hospital después de la tormenta. Mi familia insistió en que descansara, pero no pude dormir esa noche. Me senté solo en la sala, mirando por la ventana las estrellas silenciosas, y entonces, como un aliento en mi nuca, sucedió. Mi cuerpo seguía sentado en la silla, pero mi espíritu se conmovió. Me encontré en un campo que nunca había visto, pero que de alguna manera recordaba. El aire brillaba, la hierba zumbaba suavemente bajo mis pies. En el centro del campo estaba Jesús, más radiante que nunca, vestido de blanco radiante, pero ahora rodeado de gente, hombres, mujeres y niños formando un amplio círculo. Se volvió hacia mí y dijo, «Esta es la reunión». La gente no habló, pero los oí. Cada alma resonó con el mismo mensaje, este es el momento de recordar quiénes somos. Entonces el cielo se abrió, no con truenos, sino con claridad. Una ola de luz inundó el campo, y escrito en el cielo con un oro resplandeciente, decía, junio de 2025, la elección se hace visible. Jesús me miró con los ojos llenos de amor y fuego, y dijo, recordarán, serán probados, y serán elevados, pero no todos a la vez. Le pregunté, ¿qué debo hacer? Él respondió, di la verdad, di lo que has visto. Se acabó el tiempo de fingir. Me puso la mano sobre el corazón, una calidez me inundó, y entonces la visión terminó. De vuelta en mi cuerpo, las lágrimas me corrían por la cara. Comprendí, la esperanza no era un accidente, era una llamada. Y esa llamada comienza para todos nosotros este junio. Cuando abrí los ojos esa mañana, algo en el aire se sentía diferente. La habitación parecía la misma. Mi esposo seguía durmiendo a mi lado. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí algo antiguo había despertado. Ya no tenía miedo del que dirán, ya no dudaba de mí misma ni de mi cordura. Todo lo que había visto, todo lo que él me había mostrado, era tan real como el latido de mi corazón. Las 4 muertes, los 4 regresos, cada uno no se trataba de un castigo, se trataba de una preparación. Junio de 2025 no era solo una fecha, era una puerta. Esa semana, comencé a registrar mis visiones. No quería pulirlas, no quería interpretarlas. Quería que la gente las escuchara exactamente como yo las había experimentado, crudas, extrañas, aterradoras, hermosas. Cuando compartí la primera historia en línea, esperaba silencio o quizás burla. Pero lo que recibí fueron mensajes de personas de todo el mundo que decían, vi algo parecido, yo también he soñado con June, algo se acerca, lo presiento. Y así, me di cuenta de que no estaba sola. No fui elegida para ser especial, fui elegida para hablar, y ahora tú también. Si estás escuchando este mensaje, no es por casualidad. Estabas destinado a oírlo, estabas destinado a recordar las advertencias, las promesas, el despertar. Todo apunta a esta verdad, estamos siendo llamados, no por el miedo ni por el caos, sino por algo mucho más grande que nosotros mismos, algo que anhela reunirnos, purificarnos y prepararnos. Morí 4 veces, pero ahora vivo con una misión, contarle al mundo lo que viene y recordarle que no es el final, es el regreso. Si todavía estás escuchando, por favor, detén todo lo que te rodea. Esta no es solo mi historia, es algo mucho más grande. No fue solo para mí, fue para todos. He oído a gente decir, el mundo se siente diferente últimamente, o el tiempo ya no parece real. No te lo imaginas, el mundo está cambiando espiritual, energética y moralmente, y en el fondo, la mayoría de la gente lo siente, pero no sabe qué es. Ahora sí. Jesús no me mostró la destrucción por diversión, me mostró decisiones.
Me mostró la luz que florecía donde solo había cenizas. Me mostró la misericordia al borde de la guerra. Me mostró la bondad como un arma más poderosa que cualquier misil. Y él me lo mostró. Sí, tú, no solo estás viendo este vídeo, estás siendo llamado a él. No para predicar, ni para discutir, sino para recordar quién eres realmente bajo el ruido del mundo. Las visiones no terminaron con fuego, terminaron con una decisión. Y el primer paso para tomar la decisión correcta es despertar. Puede que no tengas 4 oportunidades para escucharlo como yo, pero ahora tienes una, no la ignores. Jesús susurra algo sagrado a través del ruido de la vida, y ese susurro te llama a casa. Me llevó un tiempo darme cuenta de algo, todo lo que veía, cada imagen, cada sentimiento, no estaba desconectado de la vida real. Al principio, pensé que presenciaba símbolos espirituales, pero poco a poco comencé a reconocer fragmentos de estas visiones que se desarrollan ahora mismo en nuestro mundo. La inquietud, la división, la ira, todo forma parte de una conmoción mayor. Pero, junto a ella, una bondad inesperada, países que ayudan a antiguos enemigos tras desastres, desconocidos que forman círculos de oración en las aceras, personas que rompen el silencio de toda una vida para decir, lo siento. Familias que sanan, amigos que reconectan después de décadas, todo esto es exactamente lo que Jesús me mostró. Ni siquiera las noticias pueden ocultarlo. Se oyen historias de conflictos que se intensifican, pero en ellas se esconden momentos de contención, de pausa, de compasión. Y esto es lo que más me impactó, cada vez que me sentía abrumada por las noticias, volví a oír esas palabras. Junio de 2025, la decisión se hace visible. Esto significa que el mundo ya está en camino, la luz ya está trabajando a través de la oscuridad, pero es silenciosa, casi invisible, porque comienza en el corazón, no en los titulares. No tienes que ser poderoso ni perfecto para participar en lo que viene, solo tienes que estar dispuesto a ablandarte, a escuchar, a quedarte quieto cuando el mundo te dice que te apresures, a preocuparte cuando es más fácil ignorarlo. Si lo que vi realmente está por venir, y lo creo con toda mi alma, entonces la única preparación que necesitamos es volver a ser humanos. Así es como conectamos los puntos, no con miedo, sino con presencia, con amor y con los ojos abiertos. Cuando vi la visión de 2 líderes, uno israelí y otro iraní, uno frente al otro en silencio, no comprendí cuán real se sentiría ese momento. Cuando vi las noticias el mes pasado, se intercambiaron misiles, los titulares parecían una profecía, el conflicto se intensifica, comienzan las represalias. Y, sin embargo, ocurrió algo extraordinario, no estalló en una guerra a gran escala. En cambio, a puerta cerrada, se intercambiaron mensajes, los diplomáticos hablaron, la presión aumentó, no con armas, sino con personas de todo el mundo que exigían moderación. Por primera vez en décadas, hubo una pausa, una ralentización intencionada de la destrucción. La vi y recordé una visión que tuve, no se trataba de victoria ni de derrota, se trataba de interrupción, el cielo interviniendo con una mano suave diciendo, espera, piensa, elige diferente. Y por muy loco que suene, este momento, esta pausa, podría ser el cumplimiento de lo que Jesús me mostró. Dijo, serán probados, serán levantados. Cuando veo las noticias ahora, miro más allá del miedo, busco señales de alivio, y las veo, pequeñas reuniones, alianzas inesperadas, líderes que dicen, ahora no. Movimientos de paz que ocurren en la clandestinidad, silenciosos pero intensos. Este es el patrón divino, caos, luego claridad, más tambores, luego silencio. No porque la humanidad de repente se vuelva perfecta, sino porque el cielo susurra, inténtalo de nuevo. Si te preguntas si las visiones se conectan con eventos del mundo real, sí, ya lo hacen, pero el resultado aún depende de nosotros. Y si te quedaste hasta ahora, significa que algo en tu interior también está despertando. No se trata solo de profecía, se trata de preparación, no del tipo en el que compras suministros o te escondes, sino del tipo en el que regresas a ti mismo, donde limpias el polvo de tu alma y recuerdas lo que significa ser humano,
espiritual y estar vivo en el mundo que está esperando tu luz. Morí 4 veces, no por castigo, sino por claridad. No me mostraron la fatalidad, me mostraron opciones, 4 opciones, 4 advertencias, 4 oportunidades, y cada una apuntaba a junio de 2025. No necesitas creerme, solo necesitas ser honesto contigo mismo. ¿No lo sientes tú también? La compresión del tiempo, los sueños extraños, la sensación de que algo enorme se construye bajo la superficie de la vida, eso no es ansiedad, es alineación. Es tu alma recordando por qué vino aquí en primer lugar. Tómate esto en serio, no con miedo, sino con responsabilidad. No necesitas saber cómo cambiará el mundo, solo necesitas saber cómo lo harás tú, te ablandarás. ¿Perdonarás? ¿Liderarás con amor incluso cuando nadie más lo haga? Así es como se propaga el despertar, empieza contigo y conmigo, y con cualquiera que esté dispuesto a abrir su corazón antes de que el mundo se lo obligue a hacerlo. Se acerca junio, y con él, un punto de inflexión que el mundo anhelaba. Estén preparados, sean auténticos y, sobre todo, estén dispuestos, porque el regreso ya ha comenzado.